Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. La península de Kola, en Rusia, muy cerca de la ciudad de Murmansk. Ya hemos hablado en alguna ocasión de algunos sucesos, de algunos extraños parajes, misteriosos lugares que se ubican en la península de Kola. ¿Qué sucede en Kola? ¿Por qué siempre que nos vamos hasta allá tenemos que hablar de algo escabroso, misterioso? Desde luego, algo sucede en este lugar y por alguna razón los rusos y anteriormente los soviéticos pues eligieron el lugar para algunos de sus experimentos más extraños. Para también, como dedicamos un programa ya hace tiempo al cementerio de submarinos también en esta zona, pruebas nucleares, de todo ha sucedido en la península de Kola. Pues bien, hoy vamos a volver hasta allá para hablar de un lugar que tiene algo de misterioso, tiene mucho de increíble y desde luego de extraño. Seguramente algunos habréis oído hablar de Kola Super Deep Borehole. Esta es su denominación en inglés, traducido al español sería algo así como el pozo súper profundo de Kola. Pero bueno, coloquialmente más se le ha conocido como el pozo del infierno o la puerta del infierno. ¿Qué es esto? Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a analizar este lugar y vamos a descubrir un poco de qué se trata. En principio, una actividad o un lugar realizado por el ser humano, pero que no debería de tener en principio nada de misterioso. Pero que bueno, sí que conlleva, ¿no? un extraño halo de sobrenatural, misterioso, cuanto menos, insisto, lo decía antes, de extraño. Estoy hablando del agujero más profundo que jamás el ser humano ha excavado en nuestro planeta. Directo al centro de la Tierra. Bueno, directo, esa era la intención porque realmente nunca se llegó, como vamos a ver. Pero sí, el proyecto, realmente la intención era esta. Vamos a empezar por el principio. Vamos primero a localizarlo más precisamente. Ya os he dicho la península de Kola, que bueno, para los que no seáis unos grandes entendidos en geografía, pues seguramente tampoco la podréis ubicar. Siempre recomiendo tener un mapa delante al que uno pueda acudir. La península de Kola está localizada en Rusia, concretamente en la parte más noroeste de Rusia, ya en territorio del Círculo Polar Ártico, concretamente en el Oblast o en la provincia de Murmansk. Si alguno sabéis dónde se encuentra la ciudad de Murmansk, pues en esta zona, muy cerca de lo que es la frontera con Noruega, en este caso, la frontera que tiene Rusia en su parte, insisto, noroeste, con Noruega. Está el lugar concreto, este agujero del que vamos a hablar hoy, está a unos 10 kilómetros de lo que es la frontera noruega, también relativamente cerca de la frontera con Finlandia. Así que bueno, en esta zona, ¿no? Prácticamente llegando a lo que sería Escandinavia, pues ahí está ubicada la península de Kola. Estoy seguro que ya todos la tenéis delante en el mapa, y muy cerca, en este caso, de una ciudad histórica en Noruega, histórica en lo que respecta a lo bélico. Los que seáis entendidos en Segunda Guerra Mundial, pues bien, la nórdica ciudad de Kirkenes fue bastante importante durante lo que fue la Guerra del Ártico, porque ahí se inició una especie de reconquista por parte del Ejército Rojo entrando en los territorios que en aquel entonces tenía Alemania conquistados, lo que era toda Noruega. Pues bien, hubo una batalla bastante importante en torno a la ciudad de Kirkenes, ciudad ya prácticamente en el océano glacial ártico, e insisto, pues nos encontramos muy cerca de esa frontera con Noruega y de la ciudad de Kirkenes. En lo que es Rusia, la ciudad más cercana o población, un pueblo más cercano, sería Zapolyarny, que está también aproximadamente a unos 10 kilómetros de este complejo donde se ubicaría nuestro agujero de hoy. Digo complejo porque
Sí que es cierto que en su momento se trataba de una especie de complejo científico. A día de hoy incluso uno puede buscar fotografías o incluso buscarlo en una vista aérea y ve una especie de zona de factorías, zona de fábricas. A día de hoy creo que apenas quedan las ruinas de lo que era el complejo principal, el edificio principal, que parece, si uno busca las fotografías, parece como una especie de extraña fábrica abandonada. De hecho, incluso uno puede directamente buscar en Google Maps, por ejemplo, por el nombre del lugar, como decía antes, Kola Super Deep Borehole, el pozo súper profundo de Kola, y bueno, pues Google Maps le lleva directamente al lugar. No hay ningún secreto en ello, al menos a día de hoy, aunque en sus días sí que fue una instalación pues relativamente secreta, donde se experimentaba con esta extraña excavación. Y ahora os preguntaréis qué es realmente esto. Bueno, sí, es lógico pensar que es un agujero muy profundo, Kola Super Deep Borehole, que es el nombre oficial, nombre en clave que se le dio en la Unión Soviética cuando se inició el proyecto. Era el proyecto SG-3, el pozo súper profundo de Kola, insisto. Y bueno, pues como comentaba al principio, con un par de nombres oficiosos que la leyenda popular le ha ido dando, en particular el que elegí hoy para describir el programa, el podcast, es El Pozo del Infierno, que fue un nombre que le dio, si no me equivoco, fue un diario finlandés, un diario de la zona también. La Puerta del Infierno, también en ocasiones hay quien se refiere a este lugar de esa manera. Bueno, insisto, ¿qué es? Bueno, realmente este pozo es un agujero. Un agujero que no os penséis que es un pozo extremadamente amplio, puesto que tan solo tiene 23 centímetros de diámetro. 23 centímetros de diámetro, que si uno lo piensa, pues es un diámetro para que entre prácticamente una broca súper profunda, que era efectivamente la manera en la que se perforaba, y poco más. El agujero, eso sí, si nos fijamos en su profundidad, tiene más de 12 kilómetros. Más de 12 kilómetros de profundidad. Es el lugar más profundo hasta que el que ha llegado el ser humano. Una auténtica barbaridad si lo comparamos, por ejemplo, pues con la altura del monte Everest, que no llega a los 9 kilómetros, o si vamos hacia abajo, pues con la fosa de las Marianas. Estamos hablando de un agujero incluso más profundo que la propia fosa de las Marianas. Insisto, el agujero más hondo jamás cavado, con la idea de llegar al centro de la Tierra, aunque veremos que se quedaron bastante lejos. Y a día de hoy, ¿qué hay? Que os preguntaréis si el agujero sigue allí. Estamos hablando de un proyecto de hace unas cuantas décadas. Bueno, a día de hoy lo que queda, seguramente habréis visto algunas fotografías ya al respecto del lugar, pues es una tapa metálica oxidada que sirvió en su momento para sellar el lugar, se selló con un anillo de pernos, y allí quedó la tapa abandonada en lo que era el suelo entonces de un viejo laboratorio, que era desde donde se excavaba. A día de hoy el complejo quedó completamente abandonado. Por suerte no se dejó el agujero tal cual, sino que, insisto, se quedó sellado de esta manera. Pero si veis fotografías actuales, veréis que lo que es el lugar ha quedado a la intemperie, al descubierto. La fábrica está completamente abandonada, incluso se ve en ocasiones que hay inundaciones, agua, restos alrededor de lo que es el agujero o la tapa, que es a día de hoy lo único que queda allí. Incluso alguien en tiempos recientes pues ha ido allí y ha escrito justo encima de la tapa lo que es la profundidad total del pozo, que vamos a ver que se fue hasta 12.226 metros de profundidad. Insisto, más de 12 kilómetros. Vamos a repasar, supongo que tenéis curiosidad en saber cómo surgió este extrañísimo proyecto del Kola Super Deep Borehole. Así que vamos a repasar su historia, vamos a repasarla desde el principio y a ver cómo comenzó. Lógicamente, como muchas de estas cosas que sucedían por aquel entonces en la Unión Soviética, estamos hablando de un momento álgido, en plena Guerra Fría,
e incluso vamos a decir que un momento álgido en plena carrera espacial. Mientras algunos estaban pensando en ir lo más lejos posible en el espacio, llegar a la Luna, bueno, pues otros estaban pensando en llegar lo más lejos posible en dirección contraria, hacia el centro de nuestro propio planeta. Es así que en 1962 se expone este proyecto y por parte de varios científicos de la Unión Soviética y se asigna al Consejo Científico Interdepartamental para el Estudio de la Tierra de la Unión Soviética. Esta era la gente que se iba a ocupar de realizar el proyecto que, como vemos, avanzó durante bastantes años, bastantes décadas incluso. Insisto, se tomó desde el Kremlin como una carrera paralela a la espacial, pero en este caso hacia el otro lado, en dirección contraria, hacia el centro del planeta. De esta manera, el proyecto se inicia sobre el papel en 1962, pero no se empieza a acabar hasta 8 años después, que es cuando pues ya está asentada esta extraña factoría, estos laboratorios en la zona elegida, en este caso, como siempre digo, nuevamente la península de Kola. Yo no sé si por su posición ártica, una posición medianamente discreta, aunque tampoco tanto, ¿no? Si realmente uno se quiere ir a un lugar perdido a hacer este tipo de experimentos, pues se puede ir a mitad de Siberia. Rusia, ya sabemos, es la nación más grande del mundo, entonces la Unión Soviética, más grande todavía, y podían haber sido a cualquier lugar. ¿Por qué venirse a una zona, insisto, a 10 kilómetros de la frontera noruega? O sea, una zona que era, pues fácilmente detectable, o si algún espía quería saber qué estaba sucediendo allí, aquello no parecía que fuese a ser demasiado secreto. Pero bueno, se eligió este lugar. Ya sabemos que el planeta Tierra es una esfera, aunque haya a día de hoy quien piense que no, pero es lo que deberíamos de pensar, ¿no? Que es efectivamente una esfera achatada por los polos, ligeramente achatada por los polos. Claro, yo intuyo que esta posición que se eligió no se hizo al azar, sino que si lo que realmente se quería era llegar al centro de la Tierra, se buscó una zona, eso sí, en territorio soviético, que pudiera estar más cerca del centro de la Tierra. Así que, pues supongo que por ahí iba un poco la elección siempre tan sugerente de la península de Kola, porque parece ser que todo lo misterioso y extraño que sucede en Rusia sucede en la península de Kola. La cuestión es que en el año 1970, finalmente el 24 de mayo, comienza la perforación. Bien, la explicación oficial del proyecto era que lo que se quería hacer era investigar las capas del planeta y de esta manera poder entender e incluso actuar de manera que se pudieran evitar, si fuera necesario, pues terremotos, volcanes y lo que en realidad viene siendo todo el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Se querían básicamente estudiar las capas del planeta y se pensaba pues que cavar un agujero era la solución más fácil. Incluso en la broca perforadora se puso un micrófono, se estudió incluso, de hecho en un momento dado sí que se puso una cámara fotográfica también. En fin, investigación, ¿no? de lo que se iba cavando poco a poco. De esta manera se contrató a una empresa, concretamente Uralmash, para que fabricara un taladro especial. La idea era hacer una perforación similar a la que se usaba en los pozos petrolíferos, pero en este caso se iba a usar una broca especial, una broca triple, que, tenía que perforar mucho más profundo que cualquier pozo petrolífero y de una forma más efectiva. Esta empresa, insisto, Uralmash, expuso su proyecto y finalmente pues fueron ellos los que construyeron este taladro especial, que hay que decir que pues durante unos cuantos años estuvo taladrando y funcionando relativamente bien, hasta el punto de que se va a perforar de forma ininterrumpida durante los próximos 13 años, desde 1970 hasta 1983. Podéis pensar, la cosa iba bastante lenta.
Desde luego no era fácil, surgieron todo tipo de inconvenientes, cambios de temperatura. Bueno, en un momento dado, en 1983, se llega a los 12.000 metros, a los 12 kilómetros, que era, por así decirlo, en aquel entonces el primer objetivo a alcanzar. Y entonces, insisto, en 1983 pues se detiene esta perforación en esos 12.000 metros, en esos 12 kilómetros. Y bueno, pues se hace una pequeña celebración y se invita a varios científicos de la Unión Soviética a los laboratorios. Allí se realizan varias investigaciones más sobre el terreno, todo lo que se extraía de la perforación, capas de la tierra, fotografías, sonidos, etcétera. Y de esta manera, bueno, pues tras detener, después de este primer objetivo de los 12.000 metros, tras detener la perforación durante aproximadamente un año, se conviene que, sin demasiados problemas que han habido hasta este momento, a pesar de que han pasado 13 años, prácticamente se ha avanzado un kilómetro al año, pues hay que continuar hacia el centro de la Tierra. De esta manera, en septiembre de 1984, se sigue taladrando. Pero claro, las cosas ya no van a ser tan fáciles, y es que durante los 5 siguientes años apenas se van a avanzar 200 metros. El problema es que el calor ya empieza a superar los 180 grados centígrados. Estas zonas interiores de la Tierra ya son muy cálidas, y este calor, estas temperaturas comienzan a deformar las brocas, al mismo tiempo que, bueno, pues el rozamiento de continuar cavando. También las tuberías, que se supone que extraían todo lo que iba saliendo, se va deformando, se va calentando más de la cuenta. Y bueno, pues se llega hasta esta profundidad de 12.226 metros. Y allí queda detenida la perforación por todos estos problemas. Problemas que suponemos que en alguna otra situación pues se hubiesen podido solventar posiblemente. Pero claro, el asunto es que, fijaos la fecha, en 1989, y ya sabemos lo que pasa, los que sepáis un poco de historia reciente del planeta, sobre todo de historia geopolítica, pues ya sabéis lo que va a pasar. En estas fechas, principios de los años 90 ya, después de la caída del muro de Berlín, comienza a disolverse la Unión Soviética, y lógicamente pues este proyecto no es lo fundamental ni principal de todos los problemas que va a cometer la ex Unión Soviética, que ahora va a pasar a ser Rusia simplemente. Este territorio de la península de Kola todavía está en Rusia. El proyecto va a perder interés y, sobre todo, lo más importante, fondos. Ya no quedan fondos para seguir con esta excavación. Se sigue investigando durante algunos años. Vamos a ver que durante casi 2 décadas Rusia va a seguir investigando va a aprovechar los laboratorios que ya estaban allí y los científicos, pero lo que es la excavación en sí pues queda detenida en esta profundidad de 12.226 metros. Se decide en los siguientes años sellar, como os comentaba antes, el pozo con este anillo de pernos que comentaba al inicio del podcast, hasta que finalmente, 20 años después de haber detenido la excavación, durante estos 20 años se continuaba investigando, aunque ya insisto, con muchos menos fondos, de una manera mucho más tranquila, también sin obtener muchos más resultados, teniendo en cuenta que ya no se iba a acabar más. Y en el año 2009 se cierran definitivamente estas instalaciones. En los próximos años, en los sucesivos años, curiosamente, el lugar, quizá por lo extraño, lo extravagante, lo macabro también, vamos a ver que hubo muchas leyendas alrededor de este lugar, pues se va a empezar a convertir en una especie de atracción turística, sobre todo para turismo interior, turismo de rusos que se acercan a la zona de Murmansk y descubren que pues en esta península de Kola está este extraño lugar. Además, a día de hoy completamente abandonado. Es curioso porque yo creo que incluso las antiguas instalaciones se podrían haber utilizado para, no sé, quizá albergar turistas, un museo. Bueno,
Yo estoy seguro que en cualquier otra nación del mundo, con un pozo de estas características, se hubiese intentado hacer algo similar, pero lo cierto es que el lugar quedó abandonado. Y sí, es una especie de atracción turística, pero un poco de ese turismo black que se suele llamar, turismo misterioso, lugares muy tétricos, ¿no? Como es este, y bueno, y el nombre ya nos lo dice todo, el Pozo del Infierno. En cualquier caso, y como conclusión, casi, si tomamos estos datos de profundidad, estos 12.226 metros, nos vamos a dar cuenta que el objetivo, que era aquel de llegar hasta el centro de la Tierra, quizá un objetivo bastante ilusorio para la década de los años 60, o que quizá, bueno, en aquella época pues sí que creaba una cierta ilusión, pero que luego acabó por ser, insisto, pues un objetivo de ilusos, teniendo en cuenta que tan solo el camino recorrido hasta el centro de la Tierra se quedó en el 0,2%. No fueron más allá. Fijaos todavía todo lo que quedaba para llegar hasta el centro, hasta el auténtico centro de la Tierra. Pero a pesar de todo, este agujero, este pozo del infierno, pues sigue ostentando ese récord de ser el agujero más profundo que el ser humano jamás haya cavado en el planeta. Bien, desde luego, como os comentaba también al principio, el lugar, ya no solo por el extraño trabajo que se desarrollaba allí, el lugar está rodeado de muchísimos misterios. Fijaos que en 1989, coincidiendo además con la detención de las brocas, que fue, si recordáis, el año en el que finalmente se estableció esta profundidad de 12.226 metros, pues os lo comentaba antes, un diario local finlandés lo denominó, le puso este nombre del Pozo del Infierno. Un nombre muy apropiado, pensaréis, pero lo cierto es que ya no solo es porque parece ser que los rusos querían cavar, llegando a las mismas puertas del infierno, ¿no? Una metáfora muy interesante, sino porque comenzó a salir una extraña información, en muchos casos de trabajadores de lo que era el complejo, que decían que a través del micrófono instalado en el taladro se escuchaban gritos, ¿sí? A 12 kilómetros de profundidad parece que se escuchaban gritos como si fueran, ellos lo describían como gritos de tormento, los gritos de los pecadores atormentados que estaban en el infierno, era la manera en que lo describían. Esto muchos científicos lo han explicado después, diciendo que no es que aquellos trabajadores rusos pues estuvieran completamente locos o quizá un poco pasados de vodka, ¿no? Podemos pensar, sino que el sonido que podía hacer la broca en esas profundidades al taladrar las capas de roca prehistórica realmente que iban taladrando, pues sí que podía ser un sonido que se pudiera asemejar, ¿no? A alguien sufriendo, a alguien recibiendo un tormento. Es por eso que, bueno, pues como una asociación de ideas, quizá estos trabajadores creyeron escuchar aquello, y luego pues lógicamente la voz se fue corriendo. También es cierto que entre las gentes que paseaban por el lugar, ya os comentaba antes que hay una localidad relativamente cercana, Zapoliarny, que está a unos 10 kilómetros, pues las gentes que transitaban por aquel lugar se decía que en la noche, sabiendo que estaba aquel pozo allí, en esta zona de factorías, de fábricas, de laboratorios, se decía que en la noche veían extrañas luces que salían, además, justamente y concretamente de la zona del agujero. Luces que eran como fuegos incandescentes. Rápidamente, también vamos a pensar en la superstición, ¿no? de toda esta gente en aquellos tiempos. Rápidamente esta gente la identificó con demonios que salían del mismo infierno, que claro, se estaba cavando en dirección al centro de la Tierra, al lugar en el que se supone que estaba el infierno, y era algo que no parecía muy prudente, ¿no? Para ver qué es lo que salía de allí. Podía ser algo realmente demoníaco. Y también se habla de que las temperaturas en torno a esta zona, a pesar de que, como comentaba antes, el agujero era realmente pequeño, insisto, 23 centímetros de diámetro, pues parece ser que había unas temperaturas que eran demasiado elevadas. Estamos hablando de la península de
de Kola, una zona ártica realmente muy, muy, muy fría en invierno, y se dice que allí siempre había como un extraño calor. No solamente en torno al agujero, sino en las zonas aledañas, en las zonas de las factorías. Es como si el propio infierno estuviera emitiendo este calor desde dentro, calentando esta zona a través de aquel pozo. Bueno, todas estas historias comenzaron a salir de la Unión Soviética, comenzaron a salir de Rusia. Insisto, gentes, trabajadores que las fronteras estaban muy cerca, cruzaban a Noruega, cruzaban a Finlandia y contaban todas estas historias, lo cual hizo, pues por supuesto, crecer la extraña leyenda de este pozo, de esta puerta del infierno. Podéis pensar que este es un proyecto muy extraño y que, bueno, pues sí, la Unión Soviética, solo la Unión Soviética, que tenía las ideas más raras en ocasiones, podía realizar este tipo de proyectos. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que no fueron solamente los soviéticos, porque proyectos similares, pues se realizaron unos cuantos a lo largo y ancho del mundo. Yo he conseguido encontrar 3 medianamente similares. Uno de ellos es muy importante porque os comentaba antes que, si bien en esta época de la Guerra Fría, cuando se inició el proyecto, años 60 del siglo XX, pues estaba la carrera espacial hacia un lado intentando salir del planeta, y luego estaba esta carrera hacia el centro de la Tierra intentando meterse cada vez más en las entrañas del planeta. Bien, lo que hicieron los soviéticos cuando iniciaron este proyecto no fue ni más ni menos que copiar un proyecto estadounidense. Sí, los estadounidenses fueron los primeros, los que iniciaron un proyecto similar. Yo me imagino lo que sucedió en aquel entonces. Algún espía ruso que había en los Estados Unidos se dio cuenta de que este proyecto comenzaba a funcionar y dijo: miren lo que están intentando hacer los estadounidenses. Y rápidamente en Moscú alguien dijo: pues nosotros tenemos que hacerlo también, más y mejor. Y desde luego que lo hicieron. Y más y mejor también, porque hasta donde llegaron los soviéticos, los norteamericanos no llegaron, pero vamos, no llegaron ni de lejos. Estoy hablando del proyecto Mohool. El proyecto Mohool, que se inició en el año 1958, fijaos, 4 años antes de que se expusiera el proyecto en la Unión Soviética y 12 años de que se iniciaran las excavaciones en Kola, pues en Estados Unidos ya existía este proyecto Mohool, que consistía en perforar el suelo en el Océano Pacífico, bajo el Océano Pacífico, frente a las costas de México. Y no solo fue un proyecto, efectivamente el asunto se inició. Pero no llegaron muy lejos los estadounidenses. Llegaron tan solo, y fijaos si lo comparamos con los 12 kilómetros de los rusos, los estadounidenses tan solo llegaron a 183 metros. En 1966, esta fue la profundidad máxima que alcanzaron, hasta que se quedaron sin financiación, porque también en Estados Unidos todo iba de la mano de esto, de que alguien financiara el proyecto, y yo creo que alguien en un momento dado se dio cuenta de que pues tampoco iban a sacar nada demasiado interesante, quizá el proyecto tampoco avanzaba a la velocidad que ellos pensaban, y en el año 1966, insisto, cuando tan solo habían llegado a 183 metros de profundidad, se acabó la financiación y el proyecto Mohool quedó cancelado. No tenemos que pensar que solamente Estados Unidos y la Unión Soviética, como siempre rivalizando, pues eran los únicos, ¿no? Y tampoco tenemos que pensar que solamente en plena Guerra Fría se podían producir este tipo de cosas, ¿no? Los alemanes, y no voy a hablar hoy de los nazis, sino ya de Alemania, además de la Alemania ya unificada, recién unificada, año 1990, se establece un programa que se llamará el Programa de Perforación Profunda Continental Alemán. Insisto, año 1990, con las siglas en clave KTB. Bueno, pues este fue un proyecto muy similar. Básicamente, hacer un pozo, cavar y ver hasta dónde llegaban. Los alemanes llegaron bastante más lejos que los estadounidenses con este proyecto, pero no tanto como los soviéticos. 9 kilómetros, que no está nada mal. 9 kilómetros, hasta ahí llegaron los alemanes, hasta que les sucedió lo mismo que a los estadounidenses. Se acabó la financiación porque alguien pensó que esto no servía para nada y que tampoco tenía mayor interés.
Y hay otro caso que no me deja de parecer interesante, puesto que, bueno, esta gente sí que llegó bastante lejos. Fueron los japoneses, en este caso, que construyeron incluso, además es un proyecto relativamente reciente y que aún no está cerrado, que esto es lo interesante. Construyeron además un buque, un barco a propósito, un barco perforador para cavar bajo el lecho marino. Se trata del navío Chikyu, el buque Chikyu japonés, que hasta 2012 estuvo cavando el proyecto. Insisto, no está cerrado todavía, así que en cualquier momento pues posiblemente lo puedan retomar, aunque es cierto que ya han pasado más de 10 años. Pero, insisto, en este año de 2012 llegaron a la profundidad de 7.740 metros bajo el lecho marino, lo cual les hace llegar incluso más lejos. Bien, una excavación que básicamente pues tenía un poco el mismo interés, un poco un interés científico, aunque también se sospecha que siendo Japón y teniendo en cuenta pues cómo vive Japón de sus océanos y de sus aguas territoriales, pues también posiblemente habría algún interés económico, sobre todo en torno a minerales, ya no tanto quizá en cuanto a explotación petrolífera, pero sí en cuanto a la búsqueda de minerales e intentar aprovechar lo que es el lecho marino. Estos son algunos de los proyectos similares, pero desde luego el más espectacular por cómo empezó y por la profundidad alcanzada, y bueno, por todos los misterios, ¿no? También es el lugar en el Ártico, pues yo creo que es el Kola Super Deep Borehole, este pozo del infierno. Como siempre cierro los podcasts cuando estamos hablando de un lugar de estos remotos y misteriosos. Lo hago con la información para visitar el sitio concreto. Ya lo comentaba antes, a día de hoy se ha convertido pues en una zona turística, más sobre todo para turismo interior de gente de Rusia, pero está desde luego abierto a todo el mundo, teniendo en cuenta que también está muy cerca de las fronteras con el resto de países europeos. En este caso, ya os lo decía antes, 10 kilómetros tan solo de esa frontera en el norte con Noruega, y también muy cerca de la frontera con Finlandia, en este caso una zona de Laponia. Es cierto, no lo vamos a ignorar, que es una zona bastante agreste, con un clima muy complicado, sobre todo en invierno, pero bueno, en verano hay unas temperaturas yo creo que medianamente asequibles, y cualquiera que, si realmente tenéis interés, se puede llegar de una forma relativamente fácil, puesto que estamos hablando de territorio continental. Si uno está en Noruega o en Finlandia, puede incluso manejar un vehículo. Hay carreteras, de hecho, en su época se construyó una carretera que llegaba hasta las mismas instalaciones, así que se puede perfectamente llegar en vehículo. Que yo sepa, tampoco he mirado muy a fondo este asunto, pero vamos, no tiene aspecto de que haya viajes organizados. No sé si en la ciudad cercana de Zapolyarny, que de hecho toda esta zona de factorías depende oficialmente de la zona de Zapolyarny, pues no sé si quizá uno pudiera, rebuscando un poco, encontrar algún viaje o alguien que le llevara. Seguramente alguien privado sí que puede hacer este tipo de viajes si uno no quiere manejar su propio vehículo, pero claro, hay que trasladarse hasta Zapolyarny, y una vez allí, pues yo creo que uno ya normalmente accede con su propio vehículo. Insisto, es una zona visitable, se puede buscar fácilmente en un mapa. Así que, bueno, pues ahí lo dejo, para que cada cual, si tiene curiosidad y le gusta este tipo de turismo black, como se suele llamar, turismo tétrico, macabro, extremo casi, pues se puede acercar a este pozo del infierno del que hoy hemos querido tratar en Planeta Cero. Espero que os haya gustado el podcast de hoy y me despido hasta una próxima ocasión en Planeta Cero. Hasta pronto.